Amigos ajedrecistas de clasesdeajedrez.net, pasamos hoy a comentar una partida muy interesante del reciente torneo que se ha jugado en Londres, el clásico de ajedrez que se celebra en Londres. Vamos a comentar hoy una partida entre el fortísimo jugador Nakamura, jugador que se está haciendo muy popular últimamente, y el jugador, el gran maestro inglés, en este caso McShane. Una partida muy instructiva donde vais a poder comprobar el estilo del jugador, del gran maestro Nakamura. La apertura comenzó en este caso con la defensa eslava, esta variante de A6 que se está haciendo muy popular, como sabéis, para las negras, y en esta ocasión jugó Nakamura C5, otros gemes recientemente, por ejemplo Kramnik jugó G3 sin hacer C5. Hay otras muchas maneras de jugar esta posición, pero Nakamura jugó C5 y después de caballo D7 G3, en vez de la más habitual, digamos, por ejemplo, alfil F4, E6, E3, seguido de alfil D3 o dama C2 y enroque corto. Eso también es un plan habitual, pero os muestro esta partida porque Nakamura utiliza un plan sencillo pero muy interesante, que consiste en lo siguiente: sigue en el desarrollo normal. Aquí la jugada dama C2, una jugada de apariencia normal, pero hay que saber por qué la hace. La idea principal de la jugada dama C2 parece obvia, pero es traer su torre a D1 y jugar E4. ¿Para qué? Como él tiene una disposición de piezas de alfil en G2, le interesa posicionarse en el centro y abrir el centro para que su alfil tome fuerza en la posición. Además, su alfil, en este caso de casillas negras, seguramente puede venir a F4. Este es el plan general al hacer dama C2. Aquí nos podemos encontrar que si no sabemos muy bien qué hacer, hagamos jugadas más o menos lógicas como alfil F4, pero hay que jugar con algún plan. En este caso, fijaros en cómo Nakamura hace dama C2. También jugó un plan parecido en su partida contra Magnus Carlsen, habilitando la casilla D1 para su torre. Así es que fijaros en este tipo de jugadas y de planes de estos jugadores de nivel tan alto. Torre 8, jugada lógica para hacer E5. Otras jugadas posibles son B6. Aquí Nakamura puede optar entre... tiene varias posibilidades, ya sea simplemente comer y caballo E5 con pequeña ventaja. Si las negras comen de dama, pues seguramente alfil F4 es una jugada que mantiene la ligera ventaja de las blancas con este plan de juego. Eso, por ejemplo, sería si B6. Si quiere complicar la partida rápidamente, puede jugar E4, aprovechando que las negras han flojeado este peón. Es interesante abrir el centro para dar potencia al alfil de G2. Eso sería contra B6, que es la otra jugada lógica de la posición por parte de las negras. Así es que veis que dama C2 también sirve para jugar contra esta reacción de B6. Torre 8, torre D1. Él posiciona sus piezas basándose en las posibles rupturas de las negras, que son E5 y B6. En cualquier caso, su torre quedará bien posicionada en la columna para luego ejercer presión en la columna de D. Así es que jugó McShane la jugada lógica de la posición E5. Aquí vemos cómo ya va tomando forma el plan de juego iniciado por Nakamura al retirar su dama a C2 y la torre a D1, que es nada más y nada menos que jugar en el centro
y en este caso presionar en D5 y en la columna a lo largo de toda la columna D. Así que esta torre tiene algunos problemas porque puede ser amenazada tanto con F4 como por la sencilla jugada de desarrollo alfil F4. Aquí Max Shane se decide por, digamos, debilitar algo la estructura de las blancas, aunque nunca está claro si es mejor que el peón esté en F2 o en F3. Normalmente en F3 supone una debilidad para las blancas, pero en este caso, debido a la presión que tienen en el centro, esto se va a ver compensado con rápidas jugadas activas, jugadas activas. El alfil debe retirarse y aquí esta jugada simple, tan simple de desarrollo, complementa lo que era el plan de juego que inició Nakamura con su jugada 9 dama C2. Apartar la dama, traer torres al centro y abrir el centro. Un plan tan sencillo que explicamos siempre en las clases de ajedrez, y ahora veis que jugadores de este calibre como Nakamura, que por cierto quedó tercero en este torneo y subió su elo, si aquí figuraba como 2760, en el torneo de Londres ha ganado puntos de elo, así es que se acerca pues a los 2800, que es una cifra astronómica, pero poco a poco se va acercando a ella, sobre todo si recordamos que Nakamura hace 2 años tampoco era un jugador tan extraordinario como lo es en la actualidad. Bueno, seguimos alfil F4. Habéis visto sobre todo quedaros con este plan, sacar la dama, traer torre al centro y abrir el centro. Alfil F4, toca torre, debe retirar, y ahora caballo A4. Esta maniobra en este tipo de posición es típica y lo que pretende es jugar contra la torre de A8. Al haber debilitado las negras A6, las negras estarían ahora muy felices si su peón de A6 estuviera en A7. Así es que por eso muchos jugadores contra A6, por eso juegan C5 pronto, como en este caso, en la jugada 5, Hikaru Nakamura jugó C5. Y todo esto ahora vais viendo las ideas. Es evidente que quiere hacer caballo B6 y confinar esta torre a una casilla nada agradable como A7. Así es que Max Shane se decide a darle algo de aire a su torre. Por ejemplo, si peón por peón sería una jugada bastante mala, porque después las negras se quedarían aquí con muchísimas amenazas que atender. Jugadas del estilo de caballo B6, si la dama viene a 7 hacemos alfil de 6 y si no también amenazamos E5 y la posición se está cayendo. Así es que caballo E4 es una jugada muy buena. Deciros que aquí uno puede, en vez de hacer este plan, que es el bueno, es la jugada fuerte de la posición, si uno se lía con este tipo de jugadas, aquí las negras de repente pueden conseguir contrajuego con alfil F5, ya que el alfil del caballo de 5 tiene algunos problemas. Y así es que estos jugadores de este altísimo nivel no dejan crear este tipo de contrajuego a su rival, máxime cuando en la posición en la que está no tiene por qué. O sea, tú no debes darle a tu rival contrajuego del que él no dispone. Tú no debes, digamos, regalarle ese contrajuego. Así es que A5 le da espacio a la torre, caballo B6, torre A6 y dama F2. Una jugada, como digo yo, a lo Nakamura. Una jugada que cualquiera podría decir, bueno, aquí voy a hacer torre de 2, voy a traer mi torre a D1, pero la idea de dama F2 ahora os la digo. Es simple. La única reacción que tienen las negras en esta posición va a ser entregar su calidad en B6. Así es que si Nakamura no tiene su dama en F2, las negras siempre pueden comer el caballo de B6 con la torre y después
con la dama, ganando pues un caballo y peón por una torre, por una calidad, y obteniendo cierto contrajuego por la diagonal negra. Si es que Nakamura se anticipa a esto y juega dama F2, con el mismo problema para las negras, que si comen en D5, en este caso, además de comer aquí dispondrían, por ejemplo, de caballo por D7. Caballo por D7, alfil H3, y las negras ya están en crisis, como se suele decir, ante la amenaza del caballo de D7. Por ejemplo, si E3, pues pueden comer, y si F5, para evitar la amenaza del caballo, el alfil blanco se puede reciclar por F1, obteniendo una posición prácticamente ganada, además de que está amenazando la torre de A6. Estas jugadas, que son, digamos, evidentes para estos jugadores, hay que analizarlas, porque nosotros nos podemos preguntar, en este caso, por qué Max Shane no comió el peón de E4 y jugó alfil E6. Lo hace para defender su centro. Esta es la casilla crítica de la posición, así es que la defiende con alfil E6. Alfil F1, como os decía. Y ahora aquí Max Shane se decide por entregar la torre por el caballo. ¿Por qué? Muy sencillo. Si él juega torre A7, después de alfil C4, la presión aquí es fortísima. El peón de D5 ya no hay manera de aguantarlo. Las blancas van a ganar un peón libre, o sea, digamos, por la cara, se van a quedar con peón de más, posición totalmente ganada. Y las negras no tienen jugada. Como os digo, dama E7 se encuentra con alfil D6 y aquí no tiene jugada. Simplemente se van a quedar con su peón de menos, y ya no va a haber ese contrajuego que había antes, cuando la dama estaba en C2, y además la torre encerrada en A7, con lo cual peón de menos, torre mal ubicada y contrajuego cero. Así es que, lógicamente, el gran maestro inglés se decide por entregar la calidad torre por B6 para obtener contrajuego, en este caso por las casillas negras. Dama 7 jugó, alfil E3 Nakamura buena. La idea es que peón por peón es una jugada malísima, porque después de alfil C5 las blancas ganan la partida. Así es que caballo de 7 buena, alfil de 4 para cambiar el alfil de casillas negras. Esta jugada, bueno, tiene doble filo, ya que cambia el alfil del enroque, pero también habilita la casilla E5 para el caballo. Así es que las negras tienen cierta compensación por la calidad entregada en B6. Nakamura comió, se cambiaron los alfiles y come lógicamente torre para traer su otra torre. Caballo por B6, y aquí Nakamura ahora el plan de juego que utiliza es limitar, como él tiene calidad de más, o sea, la torre por el caballo, lo que hace es intentar limitar la movilidad del caballo, y empieza con B3, por ejemplo, para quitarle esta casilla momentáneamente. Esto es para quitar casillas a las piezas de las negras. Por eso Nakamura juega B3. Además, él quiere traer su torre a D1 y de paso también defiende el peón de A2, que estaba amenazado por el alfil, caso de retirar la torre. Si es que B3 cumple esas dos funciones. El caballo vuelve a una mejor casilla, que es E5, lógicamente. Caballo E5, y aquí otra jugada para limitar el caballo, limitar el otro salto que tiene el caballo. H5, lógica, expansión en el flanco de rey, alfil G2. Ahora Nakamura va, digamos, a consolidar su posición, ya que tiene calidad de más. Rey H7, esta jugada de Max Shane no me acaba de gustar, porque después, bueno, aquí dama F4, presionando en E5, alfil D7. Esta jugada ya creo que es mala. Aquí
Ya que ha puesto su caballo en E5, aquí Max Shane debió jugar F6 e intentar aguantar a toda costa el caballo en E5, que es el triunfo que tiene su posición, y luego pues reagrupar de alguna manera, ya sea con rey G7 para defender el peón de F6 e intentar crear aquí una fortaleza en base a este caballo. Esto también quedaros para cuando tengáis posiciones de este estilo. Este caballo es el único triunfo que tienen las negras, así es que a toda costa deberían haberlo mantenido. Aquí Max Shane en vez de F6 jugó alfil de 7, que es posible, pero Nakamura juega rey H2. Aquí también estar él consolidando su posición. Muchas veces pasa que cuando el rival no tiene jugadas útiles, nosotros debemos ir consolidando nuestra posición. En este caso, rey H2 se quita de la diagonal negra, una jugada muy lógica, y también es el complemento de H3, rey H2 para fortalecer el rey. Todas estas maniobras son importantes que os quedéis para vuestras partidas. C5 aquí intenta algún tipo de actividad, pero pienso que cede muchas casillas para las torres. Por eso os digo que en mi opinión era mejor F6, rey G7 y mantener ese caballo a toda costa en E5. Nakamura entra poco a poco en la posición A4, lógico, contrajuego, algo hay que hacer por parte de las negras. Y torre de 5. Aquí vemos que a Max Shane le queda poco tiempo, 5 minutos, 6 minutos escasos, y aquí hace la jugada rey G7 que pierde la partida inmediatamente. Así es que aquí debe jugar quizá alfil C6, y pienso que aquí Nakamura debe retirarse de nuevo, porque comer en E5, dama por F7, jaque, dama G7, no, o sea, esta variante, esto no creo que lleva a nada para las blancas, así es que pienso que Nakamura aquí contra alfil C6, en este caso, así terminó la partida con dama por E5 y se dejó pieza a Max Shane. Pero la variante que os indicaba, torre de 5, alfil C6, aquí Nakamura debería retirar su torre y después buscar, pienso, que una nueva ubicación para la dama, ya sea vía dama C1 para amenazar el peón de C5 y luego dama C3. Por ejemplo, vamos a suponer que Max Shane vuelve, entonces evidentemente Nakamura no va a repetir de torre de 5. Pues un plan, por ejemplo, que él tiene es dama C1, toca el peón de C5 y después reubicar su dama en C3 para seguir ejerciendo presión en el centro. No fue así, no fue así, y Max Shane no jugó alfil C6, jugó rey G7, ya veis aquí que se quedó sin tiempo, y el comentario que os hice antes, rey H7 ya es una jugada que no tenía buen aspecto, porque siempre es mejor que el rey se quede en G7, perdón, en G8 o en G7 defendiendo sus peones, ya sea el de F7 o en F6 si es que lo hubiera puesto. Si es que Nakamura simplemente con dama por E5 gana la partida. Gana pieza, como veis, dama por dama, y esto está terminado. Así es que interesante partida de Nakamura, y sobre todo me interesa que os quedéis con el plan del principio, con la dama en C2 y cómo juega en el centro después de dama C2, pues la jugada torre D1, E4. Esto es lo principal de la partida, los planes que se producen: dama C2, torre D1, las negras abren, las blancas también, jugada de desarrollo, jugada para limitar la torre de A8, dama F2 para defender desde F2
B6 con otra pieza más, alfil F1, toca la torre. Aquí Max Shane ya, como os digo, se decide a entregar la calidad porque si no se culmina la presión a D5 con la jugada alfil C4. A partir de aquí, digamos que Nakamura utiliza lo que se suele llamar la técnica en ajedrez para aprovechar su ventaja de material. Limita la acción del caballo, centraliza su dama, pone a cubierto su rey. Y aquí pienso que Max Shane, en vez de jugar, como os he dicho, rey H7, debió jugar F6 y rey G7 e intentar mantener el caballo de E5. Expansión, presión central, y aquí error por falta de tiempo o por cualquier otro motivo. El caso es que Max Shane se deja el caballo y se deja la partida, se deja el punto. Espero que os haya gustado y felicitar a Nakamura por este gran torneo, que quedó tercero en un torneo donde jugaron el genio de nuestro tiempo, Magnus Carlsen, el número 2 del mundo, Aronian, el campeón mundial, Vishy Anand y Adams, Kramnik, y donde Nakamura consiguió la tercera posición, lo cual le consolida como uno de los mejores jugadores en la actualidad de ajedrez. Un saludo a todos, amigos de clasesdeajedrez.net.